El cadáver de la reina. ¿Quién secuestró el cuerpo embalsamado de Evita por 16 años? Un cuerpo para la eternidad. En Argentina, el 26 de julio de 1952, no murió una primera dama, murió un mito. Eva Perón había sucumbido al cáncer a los 33 años, pero la tragedia no fue su muerte, sino lo que vino después. Su cuerpo, lejos de descansar, se convertiría en la bomba política más poderosa y codiciada de la historia latinoamericana. La orden del general Perón fue clara: Evita debía ser eterna. El doctor Perro Ara trabajó durante meses no como un médico, sino como un artista macabro. Lo que salió de esa mesa no era un cuerpo, era una estatua, el cadáver perfecto, incorruptible. El plan era un mausoleo faraónico, pero ese mausoleo nunca se construiría, y la eternidad de Evita muy pronto se convertiría en una pesadilla. El cadáver como arma. Pero 3 años después de la muerte, el cadáver se convirtió en el arma secreta más peligrosa de Argentina. En 1955, la dictadura supo que, para matar el mito, debían secuestrar a la muerta. El caos explotó, y un golpe militar derrocó a Perón. La nueva dictadura se enfrentó a un problema: el culto a Evita. Su cuerpo era una bandera, una amenaza constante que no podían disolver con tanques. La orden secreta fue brutal: Operación Evasión. El objetivo: hacer desaparecer el cuerpo como si nunca hubiera existido. El encargado de esta misión macabra fue el teniente coronel Carlos Muricoini, un hombre cuya paranoia transformaría la historia en un thriller de terror. La Odisea Macabra, el fantasma político. La misión del coronel Muricoini no era política, era de terror. El cadáver se convirtió en una bomba de tiempo con un tic-tac inaparable, y nadie estaba preparado para el horror que desató. El ataúd fue escondido en oficinas militares, en sótanos y en el camión de un agente. Se dice que el coronel, presa del pánico, llegaba a su oficina y encontraba el féretro, sin recordar cómo había llegado allí. La paranoia fue tal que, según el mito, el coronel Muricoini llegó a disparar a su propia sombra, creyendo que era un peronista que venía por la reina. Los militares, aterrados, tuvieron que escalar la operación. La solución fue tan surrealista que parece de ficción: enviar Evita a Europa bajo un nombre falso. El cuerpo fue etiquetado como María Maggi de Magistris, una ciudadana italiana. El encargado del viaje se convirtió en el único custodio de la reina. El viaje fue secreto, a bordo de un barco, hasta que el cadáver por fin fue enterrado en Milán, en una tumba anónima y sin nombre. El regreso y el precio del misterio. Tras 16 años en la clandestinidad, la bomba de tiempo explotó. La dictadura no pudo ocultar la verdad por siempre, pero el cuerpo que regresó no era el mismo que se fue. En 1971, bajo un acuerdo secreto, el cadáver fue exhumado y llevado a Puerta de Hierro, la residencia de Perón en España. Durante casi 2 décadas, Evita había sido una leyenda, ahora era una reliquia dañada. El cuerpo que llegó a España tenía claras señales de maltrato y profanación. Los 16 años de travesía y encierro habían dejado su huella. Se rumora que el ataúd fue abierto varias veces. Perón, viejo y enfermo, mantuvo el cadáver en su ático en Madrid, como una extraña reliquia, siendo adorado por su nueva esposa Isabel. Fue un capítulo final y oscuro para la mujer que había encendido un continente. El descanso final y la pregunta sin respuesta. En 1974, el cuerpo finalmente regresó a Argentina y 2 años después, bajo otra dictadura, se le dio su descanso final: una bóveda blindada, a 5 metros de profundidad, en el elitista cementerio de la Recoleta, rodeada de los mismos apellidos que ella tanto odió en vida. El cuerpo, ahora bajo varias capas de concreto y acero, no podría ser movido o profanado de nuevo. El misterio final y el legado macabro. Pero antes de preguntarnos quién secuestró a Evita, debemos preguntarnos quién se benefició realmente de su odisea. El secuestro fue el génesis de un misterio que fracturó a toda una nación. El cadáver se convirtió en el trofeo de guerra definitivo,
El militar a cargo, Muri Koingin, fue relevado por un hombre aún más fanático, el coronel Aranda, quien juró que solo él sabía la ubicación y la defendería hasta la muerte. Y el daño no fue solo político, fue físico. Cuando la familia de Perón finalmente tuvo el cuerpo de vuelta, los informes médicos no hablaban de un reposo eterno, sino de un ensayo de terror. El cuerpo tenía mutilaciones, signos de golpes y hasta un fragmento de bala. ¿Fueron accidentes durante los traslados o fue la prueba irrefutable de que la furia militar no solo quiso desaparecer el mito, sino destruir a la mujer pieza por pieza? La repatriación del cuerpo en 1974 fue un sismo. Lejos de traer paz, desató la furia de las facciones peronistas que estaban divididas y listas para la guerra civil. El cuerpo de Evita, de nuevo en Buenos Aires, fue utilizado como moneda de cambio política y como excusa para la violencia. El mito de la reina ya no era solo amor popular, era caos y sangre. Ella había muerto una vez, pero su cuerpo causó un conflicto que duró décadas. En conclusión, la historia de Evita es la prueba definitiva de que el mito es más fuerte que la muerte. Un cuerpo, un simple cadáver, fue capaz de poner en jaque a dictaduras, inspirar a millones y cambiar el destino de una nación durante 16 años. Su historia nos deja la pregunta final: ¿es más peligroso un líder vivo o un ícono muerto que no se niega a descansar? Un misterio que quizás la propia Evita hubiera disfrutado.